Éxodo capítulo 23, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, que conforme lo encontremos nos pongamos de pie, hermanos, y vamos a dar lectura a esta porción bíblica en Éxodo capítulo 23. Esta fiesta, hermanos, no fue algo inventado, ¿verdad?, por nosotros o algo porque hayamos querido hacerlo. Se encuentra dentro de la Escritura. Éxodo capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, del versículo 14 al versículo 17. Vamos a empezar los varones y después nuestras hermanas y todos juntos en el versículo 17. Vamos a leer detenidamente, hermanos, y poniendo atención. Empezamos, hermanos varones. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos y hermanas. Entonces, hermanos, vamos a esperar que se acomoden. Entonces, hermanos, esta fiesta la encontramos aquí, hermanos, en Éxodo capítulo 23, que se llama, hermanos, la fiesta de la cosecha, hermanos, ¿verdad? Ya nos decía nuestra hermanita también, ¿verdad?, que se conoce por otras maneras, fiesta de los tabernáculos, fiesta de cabañas, y aquí la encontramos, hermanos, por la fiesta de la cosecha, hermanos, y se tenía que hacer una sola vez al año, hermanos. Algunos de nosotros, hermanos, ya llevamos celebrando fiesta de cabañas quizás unos 10, 15, 20, ¿verdad? 20 fiestas de cabañas que nos han tocado, hermanos. ¿Cuántas más Dios nos permitirá pasar, hermanos? No lo sabemos. Esto precisamente también nos enseña, hermanos, y tiene una representación, hermanos, que la vida del hombre, hermanos, es corta, ¿verdad? Es corta, hermanos. Y es también tan frágil la vida del hombre, hermanos, que a veces pensamos que vamos a vivir para siempre, pero no, ¿verdad? Nuestra vida es tan corta, hermanos, y a veces tan así, a veces tan delicada, hermanos, ¿verdad? Que cualquier accidente, a veces una mínima enfermedad, hermanos, ¿verdad?, nos causa la muerte. Job, hermanos, miraba la vida de esta forma y reconocía, hermanos, miren lo que dijo Job tocante a la vida del hombre, hermanos, comparada también como una cabaña, algo temporal. Job capítulo 14, hermanos. Vamos a pedirle a una hermana que guste leer, hermanos, el versículo 1 y el versículo 2 de Job, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sabores, que sale como una flor y es cortado y vive como la sombra y no permanece. Amén. Corto de días, hermanos, y harto de sinsabores, hermanos. Así es la vida del hombre, hermanos. Frágil también, hermanos, frágil. ¿Por qué decimos frágil, hermanos? Como esta cabaña. Porque, hermanos, esta cabaña sí tiene madera y todo, hermanos, hilos. Pero si alguien, hermanos, se pusiera a jalarla, hermanos, todo esto se cae, ¿verdad, hermanos? Se cae, y al caerse, hermanos, se daña, se descompone, hermanos. Así es la vida del hombre, hermanos. Nuestro hermano decía, es cierto, hermanos, esta fiesta de cabaña tiene muchos significados. Una de ellas, hermanos, agrícola, ¿verdad, hermanos? Otra, hermanos, histórica, porque hay una historia tras esta fiesta, hermanos, por qué se hace. Hermanos, profética también, hermanos, porque nos enseña también los tiempos. Sí, hermanos, los tiempos, hermanos. Al hombre, a la humanidad, hermanos, se le dijo: 6 días trabajarás y el séptimo reposarás, hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, esta fiesta es ¿de cuántos días? De 7 más un octavo. Y el octavo, hermano, ya se representa, hermanos, como la eternidad, hermanos, como la eternidad. Esto es muy bonito todo, hermanos, ¿verdad? La fruta, fíjense que miraba que había unos fruit dragon muy, muy bonitos, muy grandes y todo, pero no se compara, hermanos, como fue al inicio. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo habrá sido en el huerto del Edén?
Y nada más viendo la historia, hermanos, hacia atrás, si se recuerdan, hermanos, cuando fueron a reconocer la tierra, dice que no, que traían, a veces, hermanos, han hecho racimos de uvas que se juntan y se hace un racimo bien grandote. Pero ese racimo de uvas que traían, hermanos, era un racimo que habían traído de ahí, hermanos, que lo traían entre dos, de tan grande, hermanos, que era. Nos podemos imaginar, hermanos, qué tan hermosas eran las frutas en un tiempo atrás, hermanos. Pero todo esto, hermanos, va a volver a ser otra vez, ¿sí, hermanos? Y aún más hermoso, hermanos, ¿verdad? Si es que nos mantenemos fieles hacia nuestro Dios, hermanos. Porque, pues, sin duda alguna, hermanos, el enemigo va a tratar, hermanos, de engañarnos, de que, pues, nos desviemos, hermanos, de que reneguemos de Dios y el que desconfiemos de Él también, hermanos. Y en ciertos momentos en nuestra vida, hermanos, que quizás hasta no le demos gracias por todas las cosas que Él nos da y nos ha dado, hermanos. Así fue, ¿verdad?, en el tiempo atrás y se vuelve a repetir, hermanos. Fíjense, hermanos, lo que dice Levíticos capítulo 23, son textos que se leen, hermanos, y los vamos a leer nuevamente. Levíticos capítulo 23. Vamos a leer del versículo 41 al versículo 44. Un varón que guste leer, hermanos, en esta tarde, hermanos, del 41 al 44. Adelante, hermano. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes, en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habla Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Jehová. Amén. Hermanos, habló Jehová a Moisés. ¿Y las solemnidades de quién son, hermanos? Son de Jehová, ¿verdad? No son de Moisés, como a veces se dice. Son fiestas de Moisés, son fiestas, solemnidades, hermanos, de Jehová, hermanos. Ahora, hermanos, dice que para el versículo 43, miren, hermanos, dice: para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, decíamos que tiene algo histórico también esta fiesta, hermanos, ¿verdad? Algo histórico para recordar, hermanos, todo esto, lo que pasaron en el desierto. Pero miren, hermanos, nuestro Dios, cuando estuvieron en el desierto, es cierto, hermanos, Dios los hubiera podido introducir a la tierra desde que salieron de Egipto, hermanos, hasta la tierra de Canaán, hermanos, la tierra prometida. Dios los hubiera podido hacer llegar en 3 días, ¿verdad? Dios los hubiera podido hacer llegar rápido. Pero, hermanos, lamentablemente, hermanos, y nuestro Dios que conoce todo, hermanos, ¿verdad? Fíjense, se tomó, ¿cuánto tiempo se tomó, hermanos? 40 años, pero no se tenía que haber tomado 40 años. Pero miren lo que dice Éxodo. Vamos a ver tantito nada más tocante esto. Éxodo. Capítulo 13, hermanos, de Éxodo. Capítulo 13 de Éxodo. ¿Estamos ahí, hermanos? Miren, capítulo 13, versículo 17, le voy a dar lectura. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba, ¿qué, hermanos? Cerca, o sea, había un camino cerca, hermanos. No siempre el camino cerca, hermanos, es el mejor, ¿sí, hermanos? A veces toma tiempo, hermanos, toma tiempo el caminar. En este evangelio, en esta doctrina que vamos, hermanos, es de un caminar, ¿verdad? Aunque a veces parece que falta mucho y es lento y todo, hermanos, pero nuestro Dios sabe por qué, ¿sí? Dice que había un camino que era un camino cerca, pero tenían que pasar, hermanos, ¿por dónde?
por donde estaban los filisteos. Dice, hermanos, que estaba cerca, porque dijo Dios que quizás no se arrepienta el pueblo cuando viere la guerra y se vuelva a Egipto, hermanos, ¿verdad? El pueblo estaba saliendo, hermanos, apenas, y una vez que viera guerra, vieran tantas cosas, quizás algunos iban a querer regresar. Nuestro Dios lo sabía, hermanos, ¿verdad? Conocía la situación del pueblo y nos conoce en el día de hoy, hermanos. También nos conoce a nosotros, ¿sí, hermanos? Nos conoce, hermanos. Él sabe nuestra intención, hermanos. Y para mis hermanos que nos visitan también, han venido algunas veces, nuestro Dios los conoce también, hermanos. Y sabe, hermanos, que ustedes quieren buscar algo mejor de lo que ofrece el mundo, ¿verdad? El mundo actual. Nuestro Dios nos ofrece cosas que no son pasajeras, cosas que son eternas, hermanos. Ok, miren, dice versículo 18: mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, ¿verdad? Salieron armados, hermanos. 19: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José sabía esto, hermanos, ¿verdad? Y le había dicho al pueblo: miren, cuando ustedes, nuestro Dios los libere y ustedes salgan, ustedes se van a llevar mis huesos, hermanos. Dice el 20: y partidos de Sucot asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto, hermanos. Los desiertos, siempre hemos dicho, hermanos, ¿verdad? El desierto también es comparado como el mundo. Y los desiertos, hermanos, no son lugares donde la gente vive muy cómoda, ¿verdad, hermanos? Porque en los desiertos, hermanos, no hay nada. ¿Qué hay, hermanos? Culebras, escorpiones y la calor y todo esto, hermanos, ¿verdad? Y ya iban a entrar en ese desierto, hermanos. Dice el versículo 21, hermanos, pero todo lo que hemos entendido esto, miren, fíjense lo que dice el 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Miren qué hermoso, hermanos. 22: nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra vida que vamos, hermanos, que es comparada como esta cabaña tan frágil, tan débil y algo temporal, hermanos, nuestro Dios, si lo aceptamos como nuestra guía, hermanos, Él nos va a guiar de día y de noche, hermanos. Nos va a guiar por ese desierto que representa el mundo, ¿verdad? Donde hay escorpiones, hay tantas cosas malas. Dios nos va a cuidar y nos va a guiar por ese mundo, hermanos, tan difícil. Así como guió y cuidó al pueblo de Israel, hermanos, aunque lamentablemente, hermanos, también el pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, iban, hermanos, quejándose, ¿verdad? Iban tentando a nuestro Dios. Dice que ya lo habían tentado 10 veces, hermanos. Qué tristeza, hermanos, que de los que salieron de Egipto, hermanos, ¿verdad? De los que salieron de Egipto, de esa gran multitud, hermanos, solamente 2 entraron en la tierra prometida, hermanos, ¿verdad? Y no se equivoca lo que dice la palabra de Dios, que los valientes arrebatan el reino de Dios, hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a tener una fiesta de 7 días y un octavo, y nuestro Dios va a ver nuestros corazones, cómo nos mantenemos, si nos mantenemos alegres, contentos, agradecidos desde el inicio hasta el final, hermanos, ¿sí? Él lo está viendo, hermanos, y conoce nuestros corazones en lo muy profundo, hermanos. Miren, entonces nuestro Dios dice que nunca se apartó de delante del pueblo de nuestro Dios. Siempre nuestro Dios estuvo con ellos, guiándolos, hermanos, y viendo todo lo que hacían. Vamos a pasar, hermanos, ahora a Deuteronomios. También, hermanos, Dios les dijo algo. Deuteronomios capítulo 8. Ya quizás nuestros hermanos nos hablarán en la semana un poquito más, hermanos, de la travesía en el desierto y todo lo demás. Pero, hermanos, aquí en Deuteronomios capítulo 8, hermanos, ya habían pasado los 40 años, hermanos, ¿verdad? De andar en ese desierto, hermanos, donde no había nada y todo. Y nuestro Dios les da unas instrucciones, ¿sí, hermanos? Dios les da unas instrucciones a su pueblo. Miren lo que dice,
capítulo 8 de Deuteronomios, 1 al versículo, vamos a leer 1 al versículo 2. Una hermana que guste leer, hermanos, alguna voluntaria. Sí, capítulo 8 del 1 al 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Hermanos, todo, desde que nacemos, hermanos, hasta que pasemos a descansar, hermanos, toda nuestra vida, hermanos, es como dice el texto, por probarte, para saber lo que está en tu corazón. ¿Sí, hermanos? En la vida que llevamos, hermanos, va a ser una vida de puro quejar y pedir, o vamos a hacer una vida, hermanos, de darle a nuestro Dios, ¿verdad? Darle siempre gracias, siempre estar agradecidos, hermanos, por lo que nuestro Dios nos ha regalado, hermanos. Fíjense que venía hablando con mis niños en el camino y les decía, hermanos, simplemente el estar saludables, hermanos, el tener todas nuestras partes, nuestras manos, nuestros pies, ¿no es una bendición, hermanos? El estar agradecidos, hermanos, el estar bien, hermanos, de nuestra mente. Tantas personas, hermanos, porque ¿de qué serviría que todo estuviera bien, hermanos, si nuestra mente, hermanos, empieza a divagar? ¿Sí, hermanos? Pero nuestro Dios, hermanos, nos mantiene con una mente sana. Y eso es, hermanos, por medio de su palabra, hermanos, por medio de estas fiestas también que nos hacen reflexionar en la vida, ¿verdad, hermanos? En lo que tenemos también, en lo que nuestro Dios nos ha dado, nuestros hijos, nuestros padres, las cosas que Dios nos ha regalado, hermanos, nuestra salud también, hermanos, ¿verdad? Tanta gente enferma, hermanos. Y qué tristeza, hermanos, que también hoy que ha pasado esto de la pandemia, decía nuestro hermano, es cierto, algunos lugares, hermanos, en algunas otras iglesias, hermanos, no van a celebrar esta fiesta como lo estamos haciendo nosotros, quizás por la enfermedad y todo, hermanos. Pero, hermanos, nuestro Dios nos da el privilegio de todavía reunirnos, hermanos, ¿verdad? Y hacer esta hermosa fiesta, hermanos. Qué hermoso. Dice, hermanos, ahí el capítulo, por probarte, el versículo 2, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Es fácil y la vida del hombre, hermanos, dice el versículo 3, y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí se recuerdan quién citó este texto también? Cristo. Jesús, ¿verdad, hermanos? En la tentación, el Señor Jesucristo, hermanos, atacó al enemigo con la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. O sea que por eso, hermanos, esta es una espada, hermanos, que nos protege. Fíjense, dice el versículo, hermanos, 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Hermanos, los que hemos estado en el Evangelio, en la doctrina, ya quizás unos 5, 10, 15, 20 años, hermanos, ¿es cierto esto, hermanos? Amén. ¿Sí, hermanos, o no? Sí, hermanos, hay que decirlo con seguridad, porque si no lo decimos, hermanos, quiere decir que dudamos, ¿verdad? Sí, hermanos, es así, Dios nos ha sustentado, no nos ha faltado el vestido, ni el calzado, ni la comida, hermanos, que a veces renegamos de las cosas, a veces también de la comida que comemos, ay, otra vez esta comida, otra vez eso y otra vez lo otro, pero hermanos, ¿y si no hubiera nada que comer? Qué tristeza, hermanos, de la gente hoy, de lo que pasó del huracán, hermanos, de la tormenta en Luisiana, hermanos, ¿verdad? Muchas de esas partes quedaron inundadas, hermanos. Todas sus propiedades se les perdieron, hermanos. Y otra cosa también, hermanos, que quizás si no se dieron cuenta, hermanos, que las personas, algunos ataúdes, hermanos, se los llevó las corrientes de las aguas, hermanos, y fueron a parar en las casas de las personas, hermanos. ¿Sí? Todo esto que está sucediendo y todo, hermanos, y gracias a Dios, miren aquí por donde estamos nosotros, hermanos,
Hubo un poco de inundaciones y todo, pero gracias a Dios nos cuidó y nos guardó, hermanos. Pero si no hubiera sido así, hermanos, aún así no hay que renegar y no hay que quejarnos. Agradecidos, hermanos. Job dijo, hermanos, Dios da y Dios quita, ¿verdad? Ok, vamos a ver, dice el versículo 5, y esto es algo que debemos todos de hacerlo. Miren, versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. ¿Qué quiere decir reconoce a sí mismo en tu corazón? Mira, dice, ponte a pensar y ponte a meditar y reconoce, ¿verdad, hermanos? Reconoce las cosas, analízalas, velas, si es cierto o no es cierto. Dios no nos falla, hermanos, y eso es una verdad sincera, hermanos. Dios no nos falla. Los que fallamos, hermanos, somos nosotros, hermanos. Porque Dios, hermanos, si cumplimos con lo que Él manda, hermanos, Él nos cumple también a nosotros, hermanos. Esos son principios bíblicos, hermanos, ¿sí? Son principios bíblicos, hermanos. Nosotros quizás muchas veces fallamos, hermanos, en diferentes cosas, pero nuestro Dios dice, hermanos, que si confesamos nuestra culpa, nuestra falta, Él nos perdona, ¿verdad? Es misericordioso y nos perdona. Dice, reconócelo a sí mismo, el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, hermanos. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y ¿qué, hermanos? Temiéndole. Versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos, que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. Hermanos, ¿creen que en esta tierra iba a haber escasez? Definitivamente que no, hermanos. Ahorita, hermanos, en el tiempo que estamos, sin duda alguna, a veces falta esto, falta lo otro, pero en aquel día, hermanos, dice que nuestro Señor Jesucristo, Él nos suplirá todas nuestras necesidades, ¿sí? Él será nuestra luz. El Señor Jesucristo también lo dijo, ¿verdad? El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Sí, hermanos? De esa agua, hermanos, de la cual ya nunca más tendremos sed. Ya lo vamos a ir viendo esto también. Ok, dice, hermanos, el versículo Vegas, tierra 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella. Tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal. Y comerás, miren, hermanos, y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, hermanos. Así que, hermanos, tiene mucha enseñanza esto, hermanos. Primeramente, Dios, hermanos, si nos esforzamos, somos fieles, hermanos, nuestro Dios al final, Él suplirá todas nuestras necesidades, tanto en este tiempo como en el tiempo venidero, hermanos. ¿Sí? Nuestro Dios le suplió a todo al pueblo de Israel, ¿sí o no, hermanos? En el desierto. Todo les dio, hermanos. Aunque llegó un tiempo también cuando el pueblo de Israel, nuestro Dios les daba maná, y ellos dijeron, hermanos, ya no queremos más maná, ya nos fastidió este pan tan ligero. ¿Sí o no, hermanos? Así dijeron, este pan tan ligero, hermanos. Y ese pan, hermanos, tenía todos los nutrientes, hermanos, para que ellos pudieran andar en ese desierto. Sí leímos, hermanos, donde decía que sus pies no se hincharon, hermanos. ¿Por qué no se hincharon, hermanos? Porque ese maná les nutría lo necesario que su cuerpo necesitaba, hermanos. A hoy en día, hermanos, ese maná, hermanos, representa la palabra de nuestro Dios y nutre, hermanos, nuestra alma, hermanos, nutre nuestra alma, y no necesitamos más nada, hermanos. Precisamente esta fiesta, hermanos, de cabañas, decíamos, viene antes porque ya terminando esta fiesta de cabañas empiezan, hermanos, las fiestas paganas, ¿verdad? Donde todo el mundo, casi la mayoría, hermanos, se une a celebrar estas fiestas, hermanos. Así que, hermanos, una vez celebrando nosotros estas fiestas, haciendo lo que nuestro Dios manda, no hay necesidad de las demás cosas, hermanos. No tenemos necesidad. Nuestro Dios suple todo lo necesario para nuestra alma, hermanos. Ok, vamos a pasar adelante, hermanos. Vamos a pasarnos ahora, hermanos, ahí mismo estábamos, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 8. Leímos en el versículo
El 8. 9. El versículo 11, hermanos, versículo 11. Pásense al versículo 11. También da una recomendación, miren lo que dice, versículo 11. Acuérdense, hermanos, fiesta de cabañas, hermanos, una fiesta de agradecimiento. ¿Sí, hermanos? Esta fiesta, hermanos, es una fiesta de agradecimiento también, hermanos, por todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere dar. Dice el versículo 11, pero hay una cosa: guárdate, que no te olvides de Jehová, tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y dice esto, hermanos: guárdate, que no te olvides de Jehová, tu Dios. ¿Por qué se los tuvo que haber dicho, hermanos? ¿Será que se habían olvidado de Jehová, su Dios, hermanos? Se habían olvidado y él sabía que más adelante también se iban a olvidar, hermanos. Él sabía, él conoce la naturaleza del ser humano, de cómo somos, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿De acuerdo? Él conoce, hermanos. Por eso nos está diciendo, mira, no te olvides de Jehová, tu Dios. Esta fiesta nos enseña también, hermanos, a no olvidarnos de nuestro Dios, ¿verdad? A siempre tenerlo Él en primer lugar, hermanos. En todas las cosas que hagamos, hermanos, tenerlo en primer lugar, hermanos. Todas las cosas. Guárdate que no te olvides de Jehová, tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjense. 12. Que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente,